Es día viernes 26 de marzo y aquí estamos con edición de El Comercio TV. Muy buenos días con todos ustedes, amigos. Bienvenidos a estar muy bien informados con nosotros. Tenemos una hora de noticias políticas. Y El Comercio, en su edición impresa, ya está en circulación. Hay principales títulos en este día viernes. Ley sobre la dolarización llegó con 2 variaciones. 400 voluntarios recibieron unas 3 dosis de la vacuna china. Indagación penal sobre Javier Paul Efraín sin avances. Vacunar 2 millones en 56 días es la meta. Principales títulos que tiene el Diario de Comercio en su edición impresa que ya está circulando en todo el país. Y vamos de inmediato con la información. Ante el anuncio del Ministerio de Finanzas sobre el pago a los GATS correspondiente al modelo de equidad territorial, sus representantes dicen que estos rubros no serían suficientes ante la magnitud de las deudas que sostiene el Estado con los gobiernos locales. Son más de 600 millones de dólares los que el gobierno central tiene como deuda con los gobiernos autónomos descentralizados, montos que a decir de las prefecturas se vienen acumulando por varios años. Explican que los acuerdos que han llegado con el Ministerio de Finanzas para cubrir varios rubros no han sido suficientes ante las necesidades que tienen los distintos GATS. Esta crisis ya venía antes de la pandemia y toda la pandemia hemos resistido y le hemos entendido al gobierno nacional. ¿Sí? Nos deben 532 millones de dólares sin considerar el resto de deudas. Aseguran que el incumplimiento de estas deudas les ha desfavorecido para cubrir y mitigar las afecciones que están sufriendo sus poblaciones ante los embates del temporal invernal. Muchas de las inundaciones es porque no hay para pagar las maquinarias para moverlas. Pero a pesar de que no tenemos la plata, hemos estado haciendo riego y drenaje. El pasado 19 de marzo, el Ministerio de Finanzas indicó que fueron 2.376 millones de dólares los que se transfirieron a los GATS en 2020 para solventar el modelo de equidad territorial y que para este año se prevé completar el rublo correspondiente hasta el mes de abril. Además, se han destinado más de 38 millones de dólares para enfrentar emergencias como caída de cenizas e inundaciones en varios cantones del país. Pero desde el consorcio de gobiernos provinciales explican que los rubros entregados no cubrirían ni la tercera parte de la deuda. Si yo le debo a usted 100 dólares, ¿no? Y voy hoy día y le pago $1, es porque les dicen ya les hemos pagado y no es cierto. Es una falacia. Pagan una parte, las otras no. Concluyeron diciendo que es primordial llegar a un acuerdo para el pago de estos haberes para solventar proyectos importantes de los gobiernos locales. Informó Mauricio Sánchez. El Ejecutivo envió por tercera ocasión a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de defensa de la dolarización. A partir de este jueves, el Consejo de Administración Legislativa tiene 3 días para emitir su resolución. Analistas económicos y constitucionalistas explican las implicaciones de esta normativa. Veamos. Dicen que la tercera es la vencida, y eso es lo que espera el gobierno de Lenín Moreno, que remitió este jueves al Consejo de Administración Legislativa el proyecto de ley de defensa para la dolarización. Tras 2 intentos fallidos, el Ejecutivo busca la aprobación de esta normativa, que a decir de expertos es clave para salvaguardar la autonomía del Banco Central y cumplir con los compromisos establecidos con el Fondo Monetario Internacional. El objetivo real es evitar una nueva metida de mano en el Banco Central. ¿Qué significa eso? Que se intente, el gobierno del momento, intente coger las reservas internacionales para financiar más gasto público. En febrero y marzo el texto fue rechazado por falencias de forma y fondo. Miembros del CAL señalaron que el proyecto fue negado por problemas constitucionales. La propuesta, a pesar de las modificaciones realizadas, mantiene los temas de fondo que buscan defender la dolarización. Necesitamos restaurar la regla de oro de la dolarización, que por cada dólar que recibe el Banco Central en depósitos, tenga $1 en la Reserva Internacional. El ministro recordó a través de un comunicado que la competencia del CAL es recibir y calificar el proyecto enviado con la finalidad de remitirlo a una comisión legislativa para su análisis y luego ser debatido por el Pleno. El constitucionalista Ismael Quintana señala que legalmente esta comisión no puede negarse a cumplir con sus deberes. ¿Qué tiene que hacer el CAL? Sencillamente revisar que el proyecto de ley, este proyecto de ley llamado de defensa de la dolarización, cumpla con requisitos formales básicos que se contemplan en el artículo 136 de la Constitución. A partir del envío, el CAL tiene 3 días para resolver si califica o no el proyecto
y en caso de una nueva negativa, el Ejecutivo puede ejercitar varios mecanismos legales que sancionen el accionar del CAL. Podrá ir a la justicia contencioso administrativa, podrá ir a la justicia constitucional a través de una acción de protección por omisión o contra el acto mismo. Lo más seguro es que sigamos en este círculo vicioso en el que el presidente presenta el proyecto, el CAL se lo rechaza y se lo devuelve, el presidente vuelve a ingresar el proyecto y así hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional. En cualquier escenario, el principal obstáculo para definir el futuro de este proyecto a solo 2 meses de un cambio de gobierno. En Quito informó Álvaro Terán. Y a 3 años de la muerte de los 3 periodistas de Diario El Comercio, quienes fueron secuestrados y posteriormente asesinados en Colombia, todavía quedan dudas respecto de cómo se produjo su deceso. En la espera de justicia, este jueves familiares conocieron la sentencia de alias Reinel, quien fue uno de los hombres que custodiaba al equipo. En Tumaco, Colombia, se dio la audiencia contra alias Reinel, cuyo verdadero nombre es Jesús Vargas Coajiboy. El hombre recibió la sentencia de 28 años y 8 meses de pena privativa de libertad. Pero más allá de esto, los responsables directos como tal, tanto por acción y por omisión, todavía no se han dado. Es el primer sentenciado por este caso que se da por el lado colombiano. Con esto en algo se hace justicia. Los delitos que pesan sobre Reinel son el homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir. Como se conoce producto de estos procesos judiciales, en Colombia no se ha detenido el juzgamiento de los involucrados. Razón distinta en Ecuador, que hasta ahora ni siquiera se ha desclasificado la información. Hasta el día de hoy no se lo ha hecho, incluso hay un informe en el mes de marzo, a inicios de marzo, donde se indica que la Secretaría del COSEPE, que está presidida por el presidente Moreno, niega la desclasificación de las actas número 18, 19 y 20 que tienen que ver con el secuestro de Paulo Efraín y Javier. Por lo tanto, la verdad sigue secuestrada 3 años. Bajo los mismos delitos imputados a Reinel existe otro de los involucrados, alias Cherry, quien también se encuentra tras las rejas. A 3 años del asesinato de los comunicadores, pues un 26 de marzo inició todo, la noticia de la sentencia puesta a Reinel en algo tranquiliza a los allegados de los 3 periodistas. Nos tranquiliza en el sentido de que hay 3 personas que fueron detenidas por el caso, una de ellas tiene ya el fallo que fue el día de hoy, otra está en proceso y la tercera, la que realmente estuvo más implicada en la toma de videos, en las comunicaciones que se hizo, lo dejaron en libertad por vencimiento de términos, por negligencia del juez y de la fiscal de turno. También del informe final del equipo de seguimiento especial designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se indica que no se ha avanzado mayor cosa. Algunos de los puntos recomendaban se garantice el acceso a la información para que se establezca, por ejemplo, cuál fue la estrategia que se trazó para el manejo del secuestro, qué papel cumplió el comité de crisis, quién tomaba las decisiones de lo que se debía hacer, cuándo se tomó la decisión de la ruta a seguir, si se autorizó a las Fuerzas Armadas de Colombia para efectuar operativos de búsqueda desde territorio ecuatoriano con el propósito de ubicar a alias Guacho durante el secuestro de los integrantes del equipo periodístico. Informó Javier Rosero. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rechazó el informe relacionado con la Comisión por la Verdad y Justicia. El documento establece que habrían registrado violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública durante las protestas de octubre del año 2019. La cúpula militar calificó dicho informe de sesgado, errado y subjetivo. Supuestas violaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza pública fue lo que concluyó el informe realizado por la Comisión por la Verdad y la Justicia, creada por la Defensoría del Pueblo para investigar los hechos ocurridos durante las protestas de octubre del 2019, que fue rechazado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas rechazan categóricamente los razonamientos expuestos en referido informe y reafirma que actuaron siempre en el marco de la Constitución de la República, protegiendo los derechos, garantías y libertades de los ciudadanos.
Este informe fue entregado por la Comisión al Defensor del Pueblo Freddy Carrión el pasado 17 de marzo y este a su vez lo presentó este jueves al Grupo Parlamentario de los Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Atentados contra la vida, vulneraciones al derecho a la integridad personal, física y a la libertad de los ecuatorianos y ecuatorianas que protestaron durante el mes de octubre en el uso legítimo de un derecho, la protesta social. El jefe del Comando Conjunto, Luis Lara Jaramillo, defendió el accionar de las Fuerzas Armadas. Aseguró que se operó en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos, empleando únicamente materiales antimotines y jamás proyectiles de armamento letal. Al contrario, existieron graves afectaciones a la integridad y a la dignidad del personal militar, destrucción e incineración de material y equipo militar, causando un perjuicio aproximado de $8.700.000, así como ataques violentos a unidades militares. Finalizó indicando que dicho informe carece de objetividad y fidelidad. Sus conclusiones son subjetivas, erradas y sesgadas. Rechazo que se suma al ya realizado por el primer mandatario Lenín Moreno y varios ministros de Estado. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que el gremio de transportistas interprovinciales anuncian paralizaciones por el precio del combustible. Ya regresamos con esta información y más. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Gremios de transportistas interprovinciales dieron un ultimátum al gobierno para que responda a sus peticiones sobre el costo del diésel. Esto mientras que la Federación de Transportes de Pichincha mantiene mesas de diálogo para focalizar los combustibles. Esperar hasta el día 5 de abril del 2021. En caso contrario de no haber una respuesta positiva, el día 6 a las 6 de abril del 2021 a las 0 horas suspenderá sus actividades indefinidamente. El plazo fue anunciado por parte de la Federación de Transportistas Interprovinciales del país. Dicen que la medida sería por la falta de respuesta del gobierno a la situación que este sector estaría pasando. Piden la intervención de las autoridades electorales para evitar inconvenientes en el desarrollo del proceso electoral. No queremos boicotear un proceso electoral. Solicitamos a ella intervenir ante las autoridades por el riesgo de la movilidad en los días de elecciones. Por su parte, la Federación de Transportistas Terrestres de Pichincha mantiene diálogos con los representantes del gobierno y la Asamblea para trabajar en un proyecto de focalización de los combustibles. El señor asesor del ministro de Transporte ha dado a conocer que está ya el proyecto para la focalización de los combustibles, iniciando con el lanzamiento del concurso público de quienes participarán. Informaron que el gobierno les explicó que su petición a congelar el precio de los combustibles no sería viable, debido a que está establecido mediante decreto ejecutivo. Lamentablemente se nos ha manifestado que para el gobierno nacional no es tan fácil el congelar, habiendo de por medio el decreto ejecutivo, sino más bien trabajar en la focalización, que eso perdurará en el tiempo, si es que se lo hace de manera responsable. Desde la Federación de Transportistas Terrestres de Pichincha, llamaron a la unión del gremio para llegar a acuerdos con el gobierno que mejoren la situación de este sector productivo del país. Informó Mauricio Sánchez. El consejero José Cabrera anunció que el Consejo Nacional Electoral mandó a imprimir más papeletas de las registradas en la primera vuelta. Adicionalmente, se inició la distribución de kits en el exterior y desde la próxima semana se lo hará a nivel nacional. Veamos. 21 centímetros de alto por 14,8 de alto. Rosada con plomo es la papeleta para la segunda vuelta electoral. En el lado izquierdo se observa el binomio presidencial Andrés Arauz-Carlos Rabascal. Y en el derecho, Guillermo Lazo Alfredo Borrero. Su ubicación corresponde al número del movimiento o partido político. El registro electoral para la primera vuelta fue de 13.099.150 votantes, pero esta vez se incrementan las papeletas a 13.106.890 por las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada, que pueden votar. Van a estar en el padrón normal y también van a estar en el padrón de las personas privadas de libertad.
¿Qué pasa si el día anterior a las elecciones de las personas privadas de libertad sale una persona, sale en libertad? Él puede acercarse y votar en la mesa. Distribución del material electoral que arrancó esta semana con el exterior y ya llegó a su destino final. En el país, iniciará el próximo 29 de marzo en la Amazonía y culminará en Pichincha el 10 de abril. Adicionalmente, a diferencia de otras ocasiones del kit electoral, llevará un documento de apoyo técnico. En la primera vuelta, las novedades que hubo es en la llenada de las actas por parte de los miembros de juntas receptoras del voto, que lamentablemente en varios casos no asistieron las personas que fueron designadas y se tuvo que solicitar a gente que estaba en las colas, a la ciudadanía, que colabore, las mismas que no habían sido capacitadas. Precisamente con esa preocupación, el Consejo Nacional Electoral dio inicio a un nuevo proceso de capacitación. Capacitarlos a los miembros de Junta Receptora del Voto mediante dos medios, ¿no? El uno es bajo modalidad presencial en las delegaciones provinciales electorales, en las cabeceras provinciales, pero además de eso también hemos desarrollado un aplicativo que se lo pueden descargar en capacitacionelectoral.cne.gov.es. En el organismo electoral saben que el COVID-19 está en su contra para que los 272.853 miembros de las juntas receptoras del voto cumplan con el deber cívico, pero eso no les salva de una multa económica. Las multas son acumulativas. Por no haberse capacitado en la primera vuelta era de un 10% de un salario básico unificado. Y por no conformar la junta es un 15%. Informó Héctor Romero. Y la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral podría terminar con la apertura de urnas y revisión de votos de asambleístas en una circunscripción de Manabí. Eso no afectaría la promulgación oficial de resultados presidenciales. Más de una interrogante ha generado una resolución del Tribunal Contencioso Electoral TCE, que hace referencia a la última contienda electoral en la provincia de Manabí. Lo que ordena la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral no es que se abran urnas o que se recuenten votos. Esteban Ron, experto en temas electorales, para disipar nuestra inquietud, prefiere retroceder en el tiempo, recordando que el Partido Social Cristiano y una organización local de esa provincia presentaron en la Junta una objeción respecto al conteo de votos para asambleístas en una circunscripción, misma que no fue atendida, por lo que acudieron al Consejo Nacional Electoral CNE, organismo que dispuso que la Junta sea quien se encargue de darles respuesta a esta resolución del CNE que decía que se atiende en legal y debida forma por parte de la Junta Provincial Electoral. La Alianza UNES presenta un recurso subjetivo contencioso electoral, lo cual hacía que esta resolución del Consejo Nacional Electoral no sea ejecutable directamente por la Junta. Hoy el TSE dispone que la Junta Provincial sea quien dé trámite a la primera reclamación. Ese atender en legal y debida forma todavía deja discrecionalidad de la Junta Provincial Electoral para resolver si existen o no existen las inconsistencias de firmas o numéricas. No es que se van a abrir todas las urnas respecto de esa circunscripción. Para nada. Recién la Junta va a resolver en legal y debida forma. Ron recuerda que esto de ninguna forma afectará la proclamación oficial de los resultados presidenciales. Estas son otras dignidades. Inclusive el Consejo Nacional Electoral todavía tiene tiempo para evacuar esto, porque recordemos que la posesión de los asambleístas es el 14 de mayo. Y una semana antes, es decir, la semana del 7 de mayo, se tienen que entregar las credenciales. Informó Héctor Romero. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, presentó una recusación en contra de 5 de sus colegas jueces que deben pronunciarse sobre una acción de queja en su contra, a raíz del encuentro fortuito que mantuvo con Yacu Pérez el pasado 3 de marzo. En el documento, Torres acusa a los magistrados de enemistad manifiesta y falta de imparcialidad. Torres y Pérez se reunieron en un edificio de Quito cuando Pachacutic había presentado un recurso ante el TCE por reconteo de votos. Y el aspirante a la presidencia por UNES, Andrés Arauz, estuvo en un mercado de la capital escuchando las necesidades de la gente, mientras que Guillermo Lazo, de CREO, Partido Social Cristiano, viajó a Cuenca y sostuvo un diálogo con asambleístas de su movimiento político.
El candidato Andrés Arauz degustó un ceviche en compañía de líderes barriales y propietarios de negocios en el mercado Las Cuadras, en el sector de Chillogallo, al sur de Quito. Ellos le indicaron que necesitan que se refuerce, como la seguridad. Además, piden incrementar el trabajo y mejorar la salud. Arauz también recorrió los barrios aledaños. Falta de transporte, falta de infraestructura vial. Y bueno, algunos son temas efectivamente de preocupación municipal, pero que con nuestro gran programa de 3.000 millones de dólares de crédito para gobiernos locales, pues va a ayudar a poder reactivar la obra pública en todo el país. Afirmó que continuará con sus caminatas, compartiendo sus propuestas de campaña, que entre otros aspectos buscarán fortalecer los mecanismos para que exista circulante en la economía. Un modelo que va a ofrecer garantías, dignidad, posibilidades, oportunidades de trabajo. Mientras que Guillermo Lasso visitó Cuenca, donde sostuvo un encuentro con el asambleísta reelecto Virgilio Saquicela, el asambleísta Homero Castanier y Esteban Bernal de Creo. Ahí propuso fortalecer la descentralización en el país, proponiendo leyes que permitan que en los primeros 10 días de cada mes se entreguen de manera automática esos recursos a las alcaldías, a las prefecturas y a las juntas parroquiales. Al tiempo que resaltó su mensaje de unidad. En ese sentido, nuestros brazos abiertos a los 17 millones de ecuatorianos. Y estos brazos abiertos y la mano extendida están también para los líderes indígenas, para Yacu Pérez, para Salvador Quispe, para Lourdes Tibán, para Jaime Vargas, para Leonidas Giza, para absolutamente todos. Después se reunió con ciudadanos y autoridades de la ruralidad azuaya, también con representantes del sector turístico, informó Adriana Peralta. Y como parte de la implementación de políticas públicas en el país y mejoramientos de sectores estratégicos, se lanzó la plataforma web www.otsequat.org.es, que enfocará en 17 objetivos el desarrollo sostenible. Veamos. El Sistema de Naciones Unidas, junto con la Vicepresidencia del Ecuador y la Secretaría Técnica Planifica, lanzaron el portal web ODS Ecuador, que busca cumplir 17 objetivos de desarrollo sostenible en el país. Enfrentamos la peor recesión en décadas y después de muchos años de progreso en la región, la pobreza, el hambre y la desigualdad van en aumento. La plataforma abarcará ejes que van desde la erradicación de pobreza, educación y calidad, salud, bienestar, ciudades sostenibles, acción por el clima, entre otros. Como parte de un ejercicio de transparencia y en cumplimiento con las políticas gubernamentales de acceso a la información y datos abiertos, hoy ponemos a disposición de todos ustedes la plataforma web oficial de los ODS en Ecuador. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una política pública de Estado en el Ecuador. Su implementación y ejecución es parte de los gobiernos, academias, sociedad civil, empresa pública y privada. La Agenda 2030 y los ODS nos permiten tener una visión común. La agenda denominada 2030 busca que estos 17 objetivos se cumplan en este periodo. Aquí algunas iniciativas. El Banco de Alimentos Quito se encuentra en funcionamiento a partir del año 2003. Son casi 18 años en los que hemos estado interviniendo en el tema de rescate de alimento para distribuirlo a poblaciones en sistemas de vulnerabilidad alimentaria. En el Ecuador solo se recicla el 4% del total de residuos que se generan. Una plataforma interactiva y amigable con el usuario que permitirá informar sobre proyectos que lleva adelante el país y la región, informó Caterine Aguirre. Vamos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que debido al incremento de pacientes con coronavirus, las camas de las unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Guayaquil están al 100%. Ya regresamos con esta información y más. Continuamos con más información y debido al incremento de pacientes con coronavirus, las camas de las unidades de cuidados intensivos en Guayaquil permanecen llenas. Esta situación se vive en los hospitales del Ministerio de Salud Pública, en el IES y en las clínicas privadas. Todas estas personas que ocupan las 32 camas de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Verdaza de Guayaquil llevan de 30 a 40 días intubados. Su estado es crítico, lo que refleja que la capacidad de camas en esta casa de salud
para atender a pacientes con COVID-19 está copada en un 100%. Lamentablemente, como hace muchos meses, al 100%. Con mucha demanda de camas, no es que fallece un paciente, 2 pacientes por día, las camas están totalmente llenas. No podemos parar la producción del trabajo. La atención es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las edades de estos pacientes fluctúan entre 25 y 72 años. De los 32 pacientes, 28 permanecen acostados boca abajo, todos con insuficiencia respiratoria, por lo que es necesario la ventilación mecánica o asistida, pues la mayoría requiere de este procedimiento. Ya que tenemos demasiados pacientes, ya hay pocos sedantes, hay pocos relajantes, y cada vez se están agotando más los recursos. En esta área existen 15 trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras y auxiliares. Igual que el año pasado, parece que esto se vuelve a repetir, pues esto acarrea a que doblemos o tripliquemos esfuerzos, sobre todo nosotros los que estamos aquí al cuidado en primera línea. Ellos están preocupados, pese a dar todo de sí reciben llamadas tras llamadas de personas que se han contagiado y sus síntomas son cada vez más fuertes. Y debido a la dura situación que se vive en las unidades de cuidados intensivos en todo el país, aquí en el Hospital Luis Verdaza de Guayaquil, sus directivos pondrán en marcha un nuevo plan de emergencia, que consiste en incrementar nuevas camas para seguir atendiendo a pacientes contagiados con COVID-19. No solamente es poner las camas, sino el personal más intensivistas, enfermeras, médicos, equipo de apoyo y medicación, ventiladores. De allí que se hace un nuevo llamado a la población a seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla, el lavado constante de manos, el uso de alcohol y a no salir innecesariamente. Sería lo indicado para bajar la incidencia y mortalidad por el COVID-19, informó Carlos Julio Gurumendi. El COE Metropolitano exhortó al alcalde de la capital a mantener la calendarización de movilidad y conservar el 50% de aforo en el transporte público y el 30% de aforo en reuniones sociales. Esto frente al feriado que se presenta de Semana Santa. Veamos. De cara al próximo feriado del 2 de abril por Semana Santa, el COE Metropolitano de Quito exhorta al señor alcalde Jorge Yunda a tomar ciertas medidas que garanticen la seguridad de los habitantes capitalinos en estos días de asueto. Es así que este organismo solicita mantener la calendarización de movilidad ya establecida en la urbe durante los días 2, 3 y 4 de abril, con énfasis en el viernes de feriado, pero extendiendo el horario. Exhortándole al señor alcalde que se incremente el horario de restricción los días lunes, martes y miércoles de 8 a 20 horas y los días jueves y viernes de 8 a 22 horas. La movilización de ciudadanos en el transporte público es otro de los temas que preocupan al COE. Por ello, invitan a las unidades a respetar el aforo del 50%, con el cual se garantiza el debido distanciamiento social para prevenir el incremento de contagios de coronavirus. Cualquier unidad de transporte que lleve pasajeros más del 50% del aforo establecido, se sancione con los 4 salarios básicos. Además de la sanción a estas unidades de transporte que no cumplan con el aforo, sean conducidas a un centro de sanitización. Al registrarse frecuentes aglomeraciones en toda la capital, el más destacado de los exhortos insta a mantener el 30% del aforo en reuniones sociales y corporativas. Que no se dé paso el incremento del aforo del 30 al 50% para las actividades de seminarios, convenciones, conferencias, congresos, eventos gubernamentales, eventos corporativos de negocios. Personal de las 9 administraciones zonales a través de la Agencia Metropolitana de Control realizará un aproximado de 27 operativos de vigilancia de aglomeraciones que se puedan registrar durante los siguientes días de descanso. En donde estará presente Intendencia, Policía Nacional y las instituciones del municipio. Informó Paola Castillo. Y el ministro de Energía, René Ortiz, y su esposa rindieron su versión en Fiscalía por las investigaciones en torno al plan de vacunación y la inoculación a varios funcionarios de Estado y ciudadanos. También deberán rendir su versión la esposa del presidente de la República, Rocío González, el ministro de Economía, Mauricio Pozo, Rosy Prado, ministra de Turismo, y Julio Recalde, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.
En pocos días, el municipio de Guayaquil firmará un convenio con el Ministerio de Salud para vacunar contra el COVID-19 a 1.800.000 personas. Se informó que el gobierno nacional comprará el fármaco, mientras que la aplicación de las dosis estará a cargo de la mesa técnica conformada por la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. Veamos. El convenio será firmado el próximo lunes y con ello se espera vacunar al 70% de los guayaquileños, alcanzando así una inmunidad comunitaria contra el COVID-19. Según el vicealcalde de la ciudad, Josué Sánchez, el Ministerio de Salud será el encargado de comprar el fármaco, mientras que la logística estará a cargo de la mesa técnica conformada por el municipio. Al final del camino hay una luz y hoy estamos a punto, a días de firmar un convenio para poder inmunizar a 1.8 millones de guayaquileños. El acuerdo fue alcanzado luego de una reunión entre representantes del municipio porteño y el ministro de Salud, Mauro Falconi. Ha sido un diálogo completamente fructífero. Eso nos da la medida que cuando hay buena voluntad de las partes se puede definitivamente llegar a soluciones completamente viables y mejores para todos. Sobre el proceso de vacunación se informó que se dará de forma transparente, aunque con ciertas restricciones. Tratando de no respetar el derecho a la privacidad, a la confidencialidad que tienen los pacientes. Solamente sería el hecho de que salga el número de cédula y con eso sepan quién ha sido vacunado. Mientras se espera la adquisición, en la Universidad Espíritu Santo se continúa inoculando a los profesionales de la salud. Este jueves fueron inmunizados más de 2.000. Pertenecemos al Hospital Clínica San Francisco y ya tenemos el segundo refuerzo y gracias a Dios estamos muy bien. Nos exponemos día a día con los pacientes, entonces sentimos que no es privilegio lo que hemos hecho, sino es por nuestro trabajo el día a día, ¿no? Derecho. Nuestro derecho, sí. El presidente Lenín Moreno se refirió sobre el acuerdo y dispuso al ministro Falconi hacer lo mismo con los demás municipios del país. Informó Jorge Salazar. Y el Ministerio de Salud Pública comprometió 3.2 millones de vacunas para inmunizar a los capitalinos. El municipio de la ciudad desplegará la logística necesaria con al menos 400 vehículos, un helicóptero y más de 5.000 funcionarios. De la reunión que mantuvieron la tarde de este jueves el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y el ministro de Salud, Mauro Falconi, en la plataforma gubernamental sur de la capital, salieron buenas noticias. Lo confirmó el burgomaestre. Tenemos la disposición de 3.200.000 vacunas para lo que significa Quito, que es la ciudad más poblada, para inmunizar alrededor de 1.200.000 personas. Así es, las dosis servirán para inmunizar a la población y a los cantones aledaños. Yunda explica que se desplegará un amplio contingente logístico para la inoculación. Bueno, vamos a poner 100 brigadas, vamos a poner los sitios donde se vacunarán, vamos a poner 400 vehículos, 5.000 personas de funcionarios municipales, vamos a poner un helicóptero, vamos a poner equipo de intensivistas, de emergenciólogos para los hospitales públicos que no los tienen en este momento y que hay una demanda de camas. Pero ¿cómo avanzará el cronograma de vacunación? Este será progresivo, sostiene. Nuestra principal preocupación siempre son nuestros adultos mayores, son los 300.000 adultos mayores que tiene Quito con vulnerabilidad, primero protegiendo a las más vulnerables, al personal de primera línea y luego pues a la población en general. Bueno, estamos complementados con el Ministerio de Salud. Mencionó que habrá un comité encargado de la vigilancia de la aplicación de las dosis para evitar así escándalos por favoritismos. Son técnicos en bioética, científicos, epidemiólogos que estarán vigilando que esta vacunación vaya con esta parte científica y técnica. Esperan que hasta el 31 de agosto esté inmunizada la capital. Este viernes se tiene previsto firmar el convenio entre el Ministerio de Salud Pública y la Alcaldía de la capital en el Salón de la Ciudad a las 5 de la tarde. Bueno, lo que nos ha informado tiene provisiones de AstraZeneca, de Pfizer y de Sinovac. Informó Marilyn Jaramillo. Al retornar vamos a contarles noticias internacionales. En Israel, allá ya se lograron vacunar a más del 50% de su población con ambas dosis. Estas y otras informaciones le contamos al retornar, 7:42 de la mañana.